¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nueva actualización de GTA San Andreas para nuestra PC Vita. Hace un par de días salió la versión 1.1, la cual, bueno, yo no hice vídeo, ya hay varios canales por ahí los cuales se han dedicado pues a traer esta información, y justo hoy acaba de salir la versión 1.2 para nuestro juego y lo estamos viendo por aquí y nos dice que se corrigió en el registro de cambio de la 1.2, se corrigió la pérdida de memoria en Vita GL que provocaba texturas dañadas, y también solo son un par de cambios. Se agregó la capacidad de asignar el botón L2 y R2 al panel táctil frontal, ¿vale? Y todo eso gracias al usuario adjuntar, ¿vale? Entonces es muy sencillo, porque para actualizar esto simplemente tienen que sobreescribir un archivo, pero desde la propia página de VitaDB pues te dejan el archivo y tú tienes que llevarlo dentro de UX0, Data, GTA, SA, etcétera. Yo lo que voy a hacer, como siempre, es dejártelo todo listo para que extraigas el paquete que vas a encontrar en la descripción del vídeo. Simplemente está el nuevo VPK, que basta con sobreescribirlo, simplemente lo instala, o sea, ni siquiera te va a pedir el VPK sobreescribir, el VPK lo instalas y punto. Y la carpeta data pues la arrastras hasta UX0, si te pide sobreescribir pues le dices que sí, porque yo ya te he creado la ruta necesaria para que se vaya cada archivo a su sitio, ¿vale? La actualización tiene muy poquito tamaño, así que nada, todo el mundo lo descarga, conecta su PS Vita a su PC, copian y pegan en UX0, ¿vale? Y una vez que lo copien y lo peguen, pues instalan el VPK y listo, ¿vale? Así que nada, yo para saltarme ese pequeño paso os explico por qué. Pues porque no sé qué le pasa a YouTube últimamente, que en el momento que ve unas carpetitas, unos archivos comprimidos, ve unas cosas por ahí, pues de momento YouTube pues detecta, no sé lo que detectarán los vídeos, y los desmonetiza totalmente. Así que nada, por eso nos saltamos el paso de copiar y pegar. Así que nada, vamos a ver la PC Vita por pantalla. Y bueno, chavales, pues yo estoy ya instalando el nuevo VPK, la versión 1.2. Recordad, copiar, pegar, y simplemente con eso ya se queda todo preparado para que vayan a lanzar su juego, ¿vale? Como hemos visto, pues son unos cambios muy pequeñitos. Pues nada, aquí tenemos el juego GTA San Andreas actualizado a la versión 1.2, y la verdad que se agradece todo este soporte y todas estas mejoras que le están haciendo al juego. Antes de nada, ¿vale? Por eso siempre digo que vean los vídeos, los vean completo, comprendan lo que hacemos, y después de eso, pues, que tomen decisiones. Hay gente, ¿vale? Que después de usar la versión 1.1 dice que le va peor. Hay gente que sí, gente que no. Yo hasta ese punto no lo sé, porque saben que yo pues no me dedico ni siquiera a jugar, yo os traigo los tutoriales, pero hay gente que realmente dice eso, ¿vale? Así que si es tu caso, ¿vale? Si es el caso tuyo que te va mal, bueno, pues basta, por ejemplo, con ir a mi vídeo donde yo os enseñaba a descargar el juego, volver a descargar el paquete, que dentro está el VPK inicial, el 1.0 por llamarlo de algún modo, y volver a instalarlo. Con eso debería de solucionarse los problemas, ¿vale? Digo, debería. Al igual que os comenté, el tema de instalar el PlayStation Mobile para este tipo de juego, que había gente que le iba bien, gente que no. No lo entiendo, tengo 3 vídeos, los 3 probados a la perfección. Hay gente que dice que sí, gente que no. Pero bueno, cada PS Vita es un mundo, cada uno le instala en su consola lo que mejor le conviene en cada momento. Entonces es difícil saber qué es lo que puede estar creando conflictos para que en algunas consolas funcione y en algunas consolas no. Bueno, yo lo tenía desinstalado el juego, ¿vale? Por eso hemos visto la pantalla de carga, porque ya os digo, como mi PC Vita la tengo para hacer pruebas y demás, pues directamente yo lo que hago es desinstalarlo. Entonces, como estamos viendo por aquí, estamos viendo pues como el primer vídeo, ¿vale? La primera instalación, los FPS pues los tenemos a 30, yo ni siquiera le tengo puesto aquí el pack HD que le puse en mi último vídeo, ¿vale? Eso no pasa nada, ustedes seguramente que lo tengan puesto y le funcionará a la perfección, ¿vale? Fijaros ahí, no sé lo que le pasa a este tío ahí estamos, ahí se ha quedado un poco colgado, quietos, ¿vale? Ahí hemos visto ahí unos pequeños atascos, ¿vale? Bueno, la pantalla se ve, o sea, yo siempre lo diré, aquí en la pantalla no se ve igual que lo estaríamos viendo, por ejemplo, en la pantalla de la propia PS Vita, que la tengo delante. Pero bueno, en este punto ya os digo, es donde cada uno tiene que probar si le va bien, si le va mal, si le va mejor, si le va peor. Entonces, en este punto, pues nada, tú lo instalas. ¿Que no te interesa?
pues vuelves a la versión anterior. Pero bueno, de momento aquí parece que va bien, estamos a 30 FPS. Tengo un vídeo anterior de cómo obtener el pack HD, creo que era para este juego. Como ya son varios GTA y traigo muchísimos vídeos, a veces pues pierdo un poco la noción de lo que estoy haciendo. Así que nada, chavales, recuerden, versión 1.2, importante suscribirse, le dan like, activar la campanita, cualquier novedad que vaya saliendo importante les estaré trayendo un tutorial, ¿vale? Así que nada, chavales, que lo disfruten, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.